Cada vez que escucho esas campanas, mi cuerpo tiembla igual que aquella primera vez que grité en el sótano, mientras allá arriba todos cantaban «Aleluya». Nadie me escuchó. Nadie quiso escucharme. Me llamo Sachel Itzel Morales Gómez. Tengo 78 años y durante 4 años de mi infancia, todos los domingos mientras mi familia iba a misa, yo era encerrada en el sótano de nuestra casa con mi tío Evaristo. Hoy, sentada en esta pequeña casa de adobe que construí con mis propias manos, mirando los campos de sorgo que se mecen con el viento de Durango, he decidido contar mi historia. No por venganza, sino para que ninguna otra niña sufra en silencio, como yo sufrí. Era el año 1958 cuando todo comenzó. Yo tenía 12 años y vivíamos en un ejido a las afueras de Durango, en una casa grande de adobe que mi abuelo había construido con sus propias manos décadas atrás. La casa olía siempre a tortillas recién hechas, a frijoles cocidos en el fogón de leña, y a esa mezcla de tierra húmeda y hierbas silvestres que caracteriza el campo mexicano. Era una casa de techos altos, paredes gruesas y patios llenos de gallinas que correteaban entre los rosales que mi abuela Remedios cuidaba con tanto esmero. Mi familia era humilde pero trabajadora. Mi papá, Bonifacio Morales, se levantaba antes del primer canto del gallo para trabajar la tierra. Era un hombre callado, de manos enormes y curtidas por el sol, que llegaba por las tardes tan cansado que apenas tenía fuerzas para comer los frijoles con tortillas que mi mamá, Esperanza Luz Gómez, le tenía listos. Mamá era una mujer pequeñita, siempre vestida de negro o café, con el cabello recogido en un chongo apretado y un rosario que nunca se quitaba del cuello. Rezaba por todo y para todo, por la lluvia cuando había sequía, por el sol cuando llovía mucho, por la salud de los animales, por las cosechas, por los vivos y por los muertos. En esa casa también vivían mis 2 hermanos menores, Florencio y Abundio, de 14 y 10 años respectivamente. Eran los consentidos de la familia por ser hombres, y aunque yo era la mayor, ellos tenían privilegios que a mí me estaban negados. Podían jugar hasta tarde, no tenían que ayudar tanto en las tareas de la casa, y sobre todo, nadie cuestionaba sus palabras o dudaba de lo que decían. Pero el que más me marcó la vida fue mi tío Evaristo Nabor Morales, hermano mayor de mi papá. Era un hombre de 42 años, soltero, que vivía en el mismo terreno familiar, pero en un cuarto separado al fondo de la propiedad. Todos en el pueblo lo respetaban mucho porque era muy trabajador y aparentaba ser muy religioso. Siempre estaba en primera fila en la iglesia los domingos, cantaba los himnos más fuerte que nadie, y hasta ayudaba al padre Anselmo con las labores de mantenimiento del templo. La gente decía que era un santo, que Dios lo había bendecido con bondad porque cuidaba a su familia, y nunca se había casado para dedicarse completamente al trabajo y a la fe. Lo que nadie sabía es que detrás de esa fachada de hombre piadoso se escondía un demonio. Mi abuela Remedios Soledad Morales era la matriarca de la familia, una mujer de 70 años que gobernaba la casa con mano de hierro. Era ella quien decidía qué se cocinaba, cómo se gastaba el dinero, a qué hora nos levantábamos, e incluso quién podía hablar y cuándo. Adoraba a su hijo Evaristo más que a nada en el mundo. Lo defendía de cualquier crítica y siempre decía que era el orgullo de la familia Morales. Nuestra rutina diaria comenzaba a las 4 de la madrugada. Yo me levantaba al mismo tiempo que mamá para encender el fogón de leña y poner a cocer los frijoles que habían quedado remojando desde la noche anterior. El humo del fogón llenaba la cocina con ese olor característico que se me quedó grabado para siempre en la memoria. Mientras los frijoles se cocían, yo molía el maíz en el metate para hacer la masa de las tortillas. Era un trabajo pesado para una niña de 12 años. Pero en esa época las niñas del campo madurábamos rápido, y nadie se quejaba del trabajo duro. Después de desayunar tortillas con frijoles y café de olla endulzado con piloncillo, yo tenía que barrer toda la casa, alimentar a las gallinas, recoger los huevos, ordeñar a las cabras y ayudar a mi mamá con la ropa en el lavadero. Era una rutina agotadora, pero me gustaba porque me mantenía ocupada y cerca de mi familia. Los días
Transcurrían lentos pero tranquilos. Los únicos sonidos que se escuchaban en nuestro ejido eran el canto de los gallos al amanecer, el mugido de las vacas lecheras en la distancia, el viento silbando entre los campos de maíz y sorgo, y por las tardes, las voces de los niños jugando en el polvoriento camino que conectaba las pocas casas de la comunidad. Pero los domingos eran diferentes. Los domingos toda la familia se preparaba desde muy temprano para ir a misa en el pueblo. Era el evento más importante de la semana, no solo por la parte religiosa, sino porque era el día en que todas las familias del ejido se reunían, se contaban las noticias, los hombres hablaban de negocios y las mujeres intercambiaban remedios, caseros y chismes. Mi mamá sacaba nuestras mejores ropas desde el sábado por la noche. Para ella y para mí, eso significaba vestidos largos de colores oscuros, rebozos limpios y zapatos de piel que reservábamos únicamente para la iglesia. Los hombres se ponían sus camisas blancas almidonadas, pantalones de vestir y sombreros nuevos. Durante los primeros meses del año 1958, todo siguió esa rutina normal. Íbamos todos juntos a misa, caminando por el Kisatosinmalda, sendero de tierra que tardábamos casi 1 hora en recorrer hasta llegar al pueblo. Era un camino hermoso, rodeado de nopales, mezquites y huizaches que florecían amarillo en primavera. Mi papá y mis hermanos caminaban adelante hablando de las cosechas. Mi abuela y mi mamá iban atrás rezando el rosario en voz baja, y yo caminaba en el medio, disfrutando del aire fresco de la mañana y el canto de los pájaros. Pero todo cambió, un domingo de julio de ese año. Esa mañana me desperté sintiéndome extraña. No estaba enferma exactamente, pero tenía una sensación rara en el estómago, como si algo malo fuera a pasar. Durante el desayuno, mi tío Evaristo estuvo más atento conmigo de lo normal. Me ofreció un pedazo extra de piloncillo para endulzar mi café. Me preguntó si había dormido bien y hasta me ayudó a cargar el cántaro de agua cuando fui a llenar los bebederos de los animales. En ese momento pensé que solo estaba siendo amable, pero ahora, tantos años después, entiendo que todo estaba planeado. Cuando llegó la hora de prepararnos para ir a misa, mi abuela anunció que yo me quedaría en casa porque parecía estar indispuesta. Yo protesté. Les dije que me sentía bien, que quería ir a la iglesia como todos los domingos, pero mi abuela fue tajante. Las niñas enfermas no van a la casa de Dios, me dijo con esa voz autoritaria que no admitía réplica. Mi tío Evaristo se ofreció inmediatamente a quedarse conmigo para cuidarme. Dijo que él también se sentía un poco mal del estómago, que sería mejor que los dos nos quedáramos descansando mientras la familia iba a cumplir con sus obligaciones religiosas. Mi mamá dudó por un momento, pero mi abuela la convenció rápidamente. Evaristo es un hombre responsable y Sachel ya está grande. No va a pasar nada, le dijo. Y así fue como por primera vez en mi vida me quedé sola en casa con mi tío un domingo por la mañana. Recuerdo perfectamente el momento en que vi alejarse a mi familia por el sendero polvoriento. Mi papá con su sombrero nuevo, mis hermanos correteándose entre ellos, mi mamá y mi abuela caminando despacio y rezando. Sus voces se fueron perdiendo en la distancia hasta que solo quedó el silencio del campo y el canto lejano de algún pájaro. Mi tío cerró la puerta principal de la casa con mucho cuidado, echó el cerrojo y me dijo que era mejor que fuéramos al sótano porque ahí estaríamos más frescos. El sótano de nuestra casa era un lugar donde guardábamos las herramientas, los costales de maíz y algunos trastes viejos. Era un cuarto oscuro, húmedo, que olía a tierra mojada, y a esas cosas, guardadas que nunca se usan. Yo no quería bajar. Le dije que prefería quedarme arriba, pero él insistió. Me dijo que tenía algo especial que enseñarme, un regalo que había estado guardando para mí. Y fue ahí, en ese sótano oscuro y húmedo, con las paredes gruesas de adobe que no dejaban escapar ningún sonido, donde descubrí que los domingos, que habían sido sagrados para mi familia, se convertirían en mi infierno particular. Lo que pasó ese primer domingo en el sótano cambió mi vida para siempre. Mi tío Evaristo me llevó hasta el rincón más oscuro,
donde había acomodado unos costales viejos como si fuera una cama improvisada. El aire estaba espeso y olía a humedad, a tierra húmeda y a ese olor extraño que tienen los lugares cerrados, donde nunca entra el sol. Al principio me habló con voz suave. Me dijo que era su sobrina favorita, que me quería mucho y que por eso había preparado algo especial para mí. Sacó de su bolsillo unos dulces de piloncillo que había comprado en el pueblo. Me los ofreció y me pidió que me sentara a su lado en los costales. Cuando estuve sentada, comenzó a tocarme de maneras que no eran normales. Me decía que era nuestro secreto especial, que si yo le contaba a alguien, nadie me iba a creer porque él era un hombre respetado y yo solo era una niña. Me amenazó diciéndome que si hablaba, mi papá se enojaría tanto conmigo que me echaría de la casa y que mi mamá me odiaría para siempre. Yo no entendía completamente lo que estaba pasando, pero sabía que estaba mal. Mi cuerpo se ponía rígido, me temblaban las manos y sentía una sensación horrible en el estómago, como si fuera a vomitar. Cuando traté de levantarme, él me sujetó con fuerza y me dijo que me quedara quieta, que las niñas buenas obedecían a sus mayores. Ahí fue cuando grité por primera vez. Grité con todas mis fuerzas. Llamé a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos. Pero mi voz se perdía entre las paredes gruesas de adobe del sótano. Arriba no había nadie que pudiera escucharme, y aunque hubiera habido alguien, las paredes eran tan gruesas que mis gritos no llegaban ni al patio de la casa. Él me tapó la boca con su mano grande y callosa, que olía a tabaco y a sudor, y me susurró al oído que me callara, que si seguía gritando me iba a lastimar de verdad. En ese momento entendí que estaba completamente indefensa, que no había nadie en el mundo que pudiera ayudarme. Cuando terminó de hacer lo que quería conmigo, me dijo que me arreglara la ropa y que subiera a la casa. Me advirtió que si contaba lo que había pasado, él les diría a todos que yo era una niña mentirosa y mala, que inventaba cosas horribles para llamar la atención. Me recordó que él era el hermano respetado de mi papá, el hombre religioso que todos admiraban, y que nadie iba a creer la palabra de una niña sobre la suya. Subí del sótano sintiendo como si hubiera dejado una parte de mí ahí abajo, en esa oscuridad húmeda y fría. Me lavé la cara en la jarra de agua que estaba en el patio, traté de arreglarme el vestido y me senté en el portal a esperar que regresara mi familia. Cuando los vi venir por el sendero, cantando las canciones que habían aprendido en la misa, caminando tranquilos bajo el sol de la tarde, sentí una mezcla de alivio y terror. Alivio porque ya no estaba sola con él. Terror porque sabía que este domingo no había sido único, que esto iba a volver a pasar. Mi mamá me preguntó cómo me había sentido, si había descansado bien. Yo quise contarle todo. Las palabras se me acumularon en la garganta como piedras, pero cuando miré a mi tío Evaristo parado detrás de ella, sonriendo como si nada hubiera pasado, recordé sus amenazas y no pude hablar. Estuvo muy bien, Esperanza, dijo él con esa voz tranquila que usaba siempre. Se portó como una niña obediente. Creo que ya se siente mejor. Mi mamá sonrió aliviada y me abrazó, sin saber que ese abrazo me dolía más que cualquier golpe, porque me recordaba todo lo que había perdido en esas pocas horas en el sótano. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en mi petate, mirando las vigas del techo y sintiendo que mi cuerpo ya no era mío. Era como si algo dentro de mí se hubiera roto para siempre, como si hubiera cruzado una línea invisible que me separaba de la niña que había sido esa mañana. El domingo siguiente, mi abuela volvió a decir que yo me veía indispuesta y que mejor me quedara en casa. Mi mamá ni siquiera protestó esta vez. Ya parecía acostumbrada a la idea de que los domingos yo no fuera a misa. Mi tío otra vez se ofreció a cuidarme, y otra vez mi familia se fue caminando por el sendero, dejándome sola con el demonio, que se escondía detrás de la máscara de hombre piadoso. Esta vez él ya no necesitó convencerme de bajar al sótano. Me ordenó directamente que bajara, y yo obedecí, porque sabía que si no lo hacía, él me obligaría de todas formas. En el sótano ya tenía todo preparado. Más costales acomodados, una manta vieja, y hasta una vela encendida que hacía que las sombras bailaran en las paredes como demonios.
Me dijo que ese era nuestro lugar especial, que todos los domingos íbamos a pasar tiempo juntos ahí mientras la familia estaba en la iglesia, mientras ellos rezan allá arriba por sus almas. Me dijo con una sonrisa que me helaba la sangre: nosotros vamos a hacer nuestras propias oraciones aquí abajo. Y así comenzó un ritual que se repetiría durante los siguientes 4 años de mi vida. Todos los domingos, mientras las campanas de la iglesia llamaban a misa y mi familia se preparaba para ir a alabar a Dios, yo sabía que me esperaba una cita con el infierno en el sótano de mi propia casa. Los domingos se convirtieron en días de terror para mí. Desde el sábado por la noche ya comenzaba a sentir esa ansiedad horrible en el pecho, esa sensación de que algo terrible se acercaba. No podía comer bien, no podía dormir, y cuando llegaba el domingo por la mañana, mi cuerpo se ponía rígido y frío como si ya estuviera muerto. Mi tío desarrolló todo un sistema para asegurarse de que yo no fuera a misa. Algunas veces le decía a mi abuela que yo había tosido en la noche y que mejor no me expusiera al aire frío de la mañana. Otras veces inventaba que me había visto rara durante la semana y que era mejor que descansara. Siempre tenía una excusa diferente, pero el resultado era siempre el mismo. Yo me quedaba en casa con él mientras mi familia se iba a cumplir con sus obligaciones religiosas. Lo que más me dolía era darme cuenta de que mi familia aceptaba estas excusas sin cuestionar nada. Mi mamá, que era tan sobreprotectora conmigo para otras cosas, parecía no preocuparse por el hecho de que su hija de 12 años dejara de ir a misa todos los domingos. Mi papá, que siempre había sido estricto con la educación religiosa, no decía nada sobre mi ausencia constante de la iglesia. Mis hermanos ni siquiera notaban que yo ya no los acompañaba. Era como si hubiera vuelto invisible para ellos, como si mi presencia o mi ausencia ya no importaran. En el sótano, mi tío se volvía más cruel cada domingo. Ya no necesitaba engañarme con dulces o palabras suaves. Sabía que yo tenía miedo, que no iba a resistirme, que no tenía a dónde correr. Me hablaba como si fuera su propiedad, como si tuviera derecho a hacer conmigo lo que quisiera. «Eres mía, Sachel», me decía mientras me lastimaba. «Los domingos eres completamente mía, y nadie va a venir a salvarte porque nadie te está buscando». Y tenía razón. Nadie me buscaba. Arriba, en la casa vacía, solo estaba el silencio y el tic-tac del reloj viejo que mi abuelo había dejado en la sala. Afuera, el mundo seguía igual. Las gallinas cacareaban en el patio, el viento movía las hojas de los mezquites, y a lo lejos se escuchaban las campanas de la iglesia llamando a los fieles. Pero yo estaba ahí abajo, en esa oscuridad húmeda y fría, gritando sin que nadie me escuchara, llorando sin que nadie viera mis lágrimas, muriendo un poco cada domingo sin que nadie notara que la niña que había sido estaba desapareciendo. Los domingos se volvieron eternos para mí. El tiempo parecía detenerse en ese sótano. Cada minuto que pasaba ahí abajo se sentía como una hora, cada hora como un día entero. Yo contaba mentalmente, trataba de calcular cuánto tiempo faltaba para que regresara mi familia, pero nunca podía estar segura porque en esa oscuridad era imposible saber si había pasado 1 hora o 3. Cuando finalmente escuchaba las voces de mi familia regresando de la iglesia, mi corazón se llenaba de un alivio desesperado. Mi tío me dejaba subir, me ordenaba que me arreglara y que actuara normal, y yo obedecía porque no tenía otra opción. «¿Cómo te sentiste, mijita?», me preguntaba mi mamá cada domingo cuando llegaba de la misa, y yo siempre respondía lo mismo. «Bien, mamá, ya me siento mejor». Pero por dentro estaba gritando, estaba suplicando que me preguntara más, que notara algo diferente en mis ojos, que se diera cuenta de que su hija estaba siendo destruida domingo tras domingo en el sótano de su propia casa. Nunca lo hizo. Así, cada domingo, mientras todos rezaban en la iglesia pidiendo bendiciones y cantando alabanzas, yo gritaba en el sótano pidiendo que alguien, cualquiera, viniera a salvarme de ese infierno que se repetía una y otra vez, sin que nadie escuchara mis súplicas desesperadas. Después de 3 meses de domingos en el infierno,
Ya no pude guardar el secreto. El peso de lo que me estaba pasando se había vuelto tan grande que sentía que me iba a ahogar si no se lo contaba a alguien. Una noche, mientras mi mamá me peinaba antes de dormir, como hacía todas las noches desde que yo era pequeña, junté todo mi valor y le dije lo que mi tío me estaba haciendo. «Mamá», le dije con la voz temblando, «tengo que contarte algo sobre el tío Evaristo». Ella siguió pasándome el peine por el cabello sin detenerse, como si no hubiera escuchado nada importante. «¿Qué pasa con tu tío, mijita?» «Mamá, él me hace cosas malas cuando se quedan solos conmigo los domingos. Me lleva al sótano y me lastima. Me toca donde no debe tocarme y me dice cosas horribles». El peine se detuvo en mi cabeza. Sentí cómo mi mamá se puso rígida detrás de mí, pero no era la rigidez de alguien que se horroriza por lo que acaba de escuchar. Era la rigidez de alguien que está enojándose. Sachel Itzel Morales Gómez me dijo con una voz que nunca le había escuchado antes, fría y dura como una piedra. «No vuelvas a decir esas mentiras horribles sobre tu tío. Evaristo es un hombre de Dios, un hombre bueno que nos ayuda y nos cuida. ¿Cómo te atreves a inventar esas cochinadas sobre él?» «Pero mamá, no estoy mintiendo. Es verdad. Él me... ¡Cállate!», me gritó, y fue la primera vez en mi vida que mi mamá me gritó así. No quiero volver a escuchar ni una palabra más de esas barbaridades. Tu tío Evaristo es el hermano de tu papá. Es un hombre respetado en toda la comunidad. Va a misa todos los domingos. Ayuda al padre Anselmo. Cuida de esta familia. ¿Y tú me vienes con esas cochinadas? Me volteó para que la viera a la cara, y en sus ojos vi algo que me rompió el corazón. No había duda, no había preocupación, no había ni siquiera curiosidad. Solo había enojo, como si yo hubiera cometido el peor pecado del mundo. Las niñas que inventan esas cosas son niñas malas, Sachel. Son niñas que tienen el demonio metido en la cabeza y que van a terminar en el infierno por calumniar a los hombres buenos. Esa noche lloré hasta quedarme sin lágrimas. No solo por lo que mi tío me seguía haciendo, sino porque me di cuenta de que estaba completamente sola en el mundo. Si mi propia mamá no me creía, si mi propia mamá pensaba que yo era capaz de inventar algo así, entonces no había nadie en la tierra que pudiera ayudarme. Pero mi desesperación era tan grande que una semana después decidí intentarlo con otra persona. Durante la misa del domingo siguiente, cuando por fin mi abuela decidió que ya me veía mejor y me dejó acompañar a la familia a la iglesia, me acerqué al padre Anselmo Cordero después del servicio. El padre Anselmo era un hombre mayor, de unos 55 años, con barba gris y una voz profunda que resonaba por toda la iglesia cuando daba sus sermones. Toda la comunidad lo respetaba mucho porque llevaba más de 20 años siendo nuestro párroco, y siempre decía que su puerta estaba abierta para cualquier feligrés que necesitara consejos o ayuda espiritual. Me quedé hasta que toda la gente se fue, y cuando estaba solo en la sacristía guardando los ornamentos de la misa, me acerqué a él con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. «Padre Anselmo», le dije con voz muy bajita, «necesito confesarme». Él me miró con sorpresa porque yo era muy pequeña para hacer confesiones formales, pero me dijo que estaba bien, que nos sentáramos en una de las bancas de la iglesia para platicar. «A ver, hijita, ¿qué es lo que te preocupa?» «Padre, mi tío Evaristo me está haciendo cosas malas. Todos los domingos cuando mi familia viene a misa, él se queda conmigo en la casa y me lleva al sótano y me lastima. Me toca donde no debe tocarme y me dice que es nuestro secreto». La cara del padre Anselmo cambió completamente. Se puso rojo de la ira, pero no era una ira dirigida hacia mi tío, sino hacia mí. «¿Cómo te atreves a venir a la casa de Dios a decir esas calumnias contra don Evaristo?», me dijo levantando la voz. «¿Sabes quién es don Evaristo? Es uno de los hombres más piadosos de esta comunidad. Viene a misa todos los domingos sin falta. Me ayuda con los trabajos de la iglesia. Dona dinero para las festividades religiosas. Es un ejemplo de virtud cristiana». «Pero padre, yo no estoy mintiendo. Él realmente me...» «Silencio»,
me gritó, y su voz resonó por toda la iglesia vacía. Niña malvada, niña pecadora, ¿cómo te atreves a venir aquí a calumniar a un hombre de bien? ¿Sabes que la calumnia es uno de los pecados más graves que existen? ¿Sabes que las niñas que inventan esas historias sucias van directo al infierno? Se levantó de la banca y comenzó a caminar de un lado a otro frente a mí, como cuando daba sus sermones más furiosos sobre el pecado y la condenación eterna. Don Evaristo es un hombre soltero, un hombre que ha dedicado su vida al trabajo y a la fe, que cuida de su familia con amor y sacrificio. Y tú, niña inmunda, vienes aquí a ensuciar su nombre con tus fantasías pecaminosas. Pero, padre, si usted me escuchara... No hay nada que escuchar, me interrumpió. Lo que hay que hacer es limpiar esa alma tuya del demonio que se ha metido en ella. A partir de hoy vas a rezar 3 rosarios completos todas las noches. Vas a ayunar los miércoles y los viernes, y vas a pedirle perdón a Dios por haber inventado esas mentiras horribles contra don Evaristo. Me agarró del brazo con fuerza y me sacó de la iglesia. Afuera, donde mi familia me estaba esperando sentada a la sombra de los árboles del atrio, me entregó con mi mamá como si fuera un paquete sucio. Doña Esperanza, le dijo a mi mamá, su hija vino a contarme unas mentiras muy graves sobre don Evaristo. Creo que tiene el demonio metido en el cuerpo. Llévesela a la casa y póngala a rezar, porque esa niña está perdiendo el alma. Mi mamá me miró con una mezcla de vergüenza y enojo que nunca voy a olvidar. No me preguntó qué había pasado, no me preguntó qué le había dicho al padre, solo me agarró de la mano con mucha fuerza y me llevó caminando a la casa en completo silencio, mientras mi papá, mis hermanos y mi abuela nos seguían susurrando entre ellos. Esa tarde, cuando llegamos a la casa, mi abuela Remedios me llevó al patio trasero y me dio la paliza más dura de mi vida. Me pegó con una vara de membrillo hasta que tuve las piernas y la espalda llenas de moretones, mientras me gritaba que era una niña mala, una niña mentirosa, una niña que iba a traer la desgracia a la familia. ¿Cómo te atreves a inventar esas cochinadas sobre Evaristo? Me gritaba mientras me pegaba. Evaristo es el mejor de mis hijos. Es el orgullo de la familia Morales. ¿Y tú, niña maldita? Vienes a ensuciar su nombre con tus mentiras del diablo. Abuela, por favor, yo no estoy mintiendo. Él realmente me... ¡Cállate! No quiero volver a escuchar ni una palabra más sobre este tema. Si vuelves a inventar esas mentiras sobre tu tío, te voy a echar de esta casa y te vas a ir a vivir debajo de los puentes como los perros callejeros. Esa noche, mi tío Evaristo vino a mi cuarto después de la cena. Se sentó en la orilla de mi petate, donde yo estaba acostada boca abajo por los moretones de la espalda, y me acarició la cabeza, con una ternura falsa que me daba más miedo que sus gritos. «Ya ves, Sachel», me susurró al oído. «Ya ves lo que pasa cuando tratas de contarles a otros nuestro secreto. Nadie te cree, mijita. Nadie te va a creer nunca, porque yo soy un hombre respetado y tú solo eres una niña. Pero mira cómo te... Fue por andar de chismosa. Se quedó ahí sentado un rato largo, acariciándome la cabeza mientras yo temblaba de miedo y de dolor. A partir de ahora vas a ser una niña muy obediente, ¿verdad, Sachel? Vas a hacer todo lo que yo te diga, cuando yo te lo diga, y nunca más vas a tratar de contarle a nadie lo que hacemos los domingos en el sótano. Porque ya viste que nadie te cree, y la próxima vez que lo intentes, la paliza que te van a dar va a ser mucho peor. Antes de irse, se inclinó y me susurró algo que se me quedó grabado en la mente para siempre. Recuerda, Sachel, que Dios ve todo lo que hacemos, y si fuera verdad lo que tú dices que yo te hago, ¿no crees que Él ya me habría castigado? El hecho de que yo siga siendo respetado por toda la comunidad, de que el padre Anselmo me tenga en tan alta estima, de que tu propia familia me defienda, es la prueba de que Dios está de mi lado, no del tuyo. Se fue y me dejó sola en la oscuridad de mi cuarto, con el cuerpo adolorido por la paliza y el alma rota por la traición de mi propia familia. Esa noche entendí una verdad terrible que me acompañaría durante los siguientes años. Estaba completamente sola en este mundo, y si quería sobrevivir,
Tendría que encontrar una manera de hacerlo por mí misma, porque no había ningún adulto en mi vida que fuera a protegerme del monstruo que vivía en mi propia casa. Los domingos siguieron llegando con la misma puntualidad, cruel de siempre. Pero ahora, además del terror de lo que me esperaba en el sótano, tenía el dolor adicional de saber que mi familia había elegido proteger a mi agresor en lugar de protegerme a mí. Mis hermanos comenzaron a tratarme diferente, después de lo que había pasado con el padre Anselmo. Me miraban como si fuera algo sucio, como si hubiera hecho algo malo que los avergonzaba. Florencio, que antes jugaba conmigo y me defendía cuando otros niños me molestaban, ahora me evitaba, y hasta se burlaba de mí frente a sus amigos. «Esa es mi hermana la mentirosa», le escuché decirle a un primo que vino a visitarnos. «La que inventó cochinadas sobre mi tío para llamar la atención. Mi mamá tampoco volvió a ser la misma conmigo. Ya no me peinaba por las noches con la misma ternura de antes, ya no me contaba historias antes de dormir, ya no me abrazaba cuando me veía triste. Era como si hubiera levantado una pared invisible entre nosotras, como si ya no fuera su hija querida, sino una extraña peligrosa que vivía en su casa. Y mi papá, que siempre había sido callado pero cariñoso conmigo, ahora ni siquiera me miraba a los ojos. Cuando llegaba del campo por las tardes, saludaba a todos menos a mí, como si yo hubiera dejado de existir para él. Pero había algo que crecía dentro de mí, algo que ni mi tío ni mi familia esperaban, algo que yo misma no sabía que tenía. Una fuerza que nacía de la desesperación, una rabia que se alimentaba de la injusticia, una determinación que crecía cada domingo en las profundidades de ese sótano horrible. Los meses pasaron, y yo fui cumpliendo años en silencio. A los 13, a los 14, a los 15. Cada cumpleaños que llegaba era una marca más de tiempo perdido, de infancia robada, de domingos que se habían convertido en pesadillas que se repetían sin fin. Mi cuerpo fue cambiando, desarrollándose, pero por dentro yo seguía siendo esa niña de 12 años que gritaba en el sótano sin que nadie la escuchara. Mi tío Evaristo se dio cuenta de estos cambios antes que nadie, y eso hizo que su comportamiento se volviera aún más posesivo y cruel. Ya no se conformaba con los domingos. Comenzó a buscar otras oportunidades para estar solo conmigo. Cuando mi papá se iba a trabajar a parcelas lejanas y tenía que quedarse varios días fuera, cuando mi mamá iba al pueblo a vender huevos y me dejaba cuidando la casa, cuando mis hermanos se iban a jugar con otros niños y yo me quedaba sola haciendo las tareas del hogar. «Ya eres una señorita, Sachel», me decía con esa sonrisa que me helaba la sangre. «Ya tienes que aprender a ser una mujer de verdad, y yo soy el único que te puede enseñar». Pero mientras él creía que me tenía completamente dominada, algo muy diferente estaba creciendo dentro de mí. Cada golpe, cada humillación, cada palabra cruel, en lugar de quebrarme completamente, estaba forjando en mi interior una fuerza que ni yo sabía que tenía. Comencé a observarlo con mucha atención, a estudiar sus movimientos, sus horarios, sus debilidades. Me di cuenta de que después de hacerme daño en el sótano, él siempre se quedaba un rato ahí abajo, fumando y sonriendo como si hubiera hecho algo de lo que estaba orgulloso. Descubrí que guardaba una botella de aguardiente escondida detrás, de los costales de maíz, y que siempre bebía un poco después de lastimarte. También noté que tenía miedo. Sí, por más que se comportara como si fuera poderoso e intocable, yo podía ver el miedo en sus ojos cuando alguien más estaba cerca durante sus ataques. Una vez, cuando estaba abusando de mí en el sótano, escuchamos pasos arriba en la casa. Era mi hermano Florencio que había regresado porque se le había olvidado algo. Mi tío se puso pálido como un muerto, me tapó la boca con violencia y esperó en completo silencio hasta que Florencio se fue otra vez. Ahí entendí que él sabía perfectamente que lo que estaba haciendo estaba mal, que tenía miedo de ser descubierto y que toda esa actitud de superioridad era solo una máscara para esconder su cobardía. Empecé a desarrollar mis propias estrategias de supervivencia. Cuando sabía que se acercaba uno de esos momentos terribles, yo trataba de alejarme mentalmente de lo que estaba pasando. Cerraba los ojos
y me imaginaba que estaba en los campos de maíz, corriendo entre las plantas altas, sintiendo el viento fresco en la cara y escuchando el canto de los pájaros. Me imaginaba que era libre, que podía correr hasta donde se me diera la gana, que nadie me podía lastimar. Otras veces me concentraba en planear mi venganza. Pensaba en todas las formas en que podría lastimarlo, en cómo podría hacer que sintiera el mismo miedo que él me hacía sentir a mí. Fantasear con eso me daba una extraña sensación de poder, como si no fuera completamente indefensa. También comencé a resistirme de maneras pequeñas pero significativas. Ya no lloraba delante de él, porque me di cuenta de que eso era lo que más le gustaba, ver mi sufrimiento. Aprendí a mantener la cara seria, la mirada fría, como si lo que me estaba haciendo no me afectara para nada. Eso lo enfurecía, porque se daba cuenta de que estaba perdiendo parte del control que tenía sobre mí. ¿Por qué ya no lloras, Sachel?, me preguntaba con rabia después de hacerme daño. ¿Te gusta lo que te hago? ¿Por eso ya no lloras? Pero yo no le respondía nada, solo lo miraba con una frialdad que había aprendido a construir como un escudo alrededor de mi corazón. Un domingo, cuando yo tenía 15 años, mi resistencia silenciosa lo enfureció tanto que perdió el control completamente. Me golpeó en la cara con el puño cerrado, algo que nunca había hecho antes. El golpe fue tan fuerte que me tumbó al suelo y me llenó la boca de sangre. «Te voy a enseñar a respetarme», me gritó como un loco. «Tú eres mía, Sachel, completamente mía, y más te vale que no se te olvide». Pero cuando me vio ahí, tirada en el suelo del sótano, con sangre saliéndome de la boca, se asustó mucho. Se dio cuenta de que había ido demasiado lejos, de que era imposible esconder una marca tan visible. «Levántate», me dijo con voz temblorosa. «Límpiate esa sangre. Y cuando suban a preguntarte qué te pasó, les vas a decir que te caíste, en el patio, que tropezaste con una piedra». Pero yo ya no era la niña asustada de los primeros domingos. Me levanté despacio, me limpié la sangre con la manga del vestido y lo miré directamente a los ojos. «¿Y si no les digo eso?», le pregunté con una tranquilidad que lo sorprendió. Por primera vez en 4 años, vi miedo real en sus ojos. Miedo de que ya no pudiera controlarme. Miedo de que fuera a hablar. Miedo de que su secreto fuera descubierto. Tú vas a decir lo que yo te diga que digas», me respondió, pero su voz ya no sonaba tan segura como antes. «No», le dije simplemente. «Ya no». Me dio otro golpe, pero esta vez yo estaba preparada y lo esquivé parcialmente. El golpe me rozó la mejilla, pero no me tumbó como el anterior. «Sachel, no te hagas la valiente conmigo», me amenazó. «Sabes perfectamente que nadie te va a creer. Sabes que tu familia me va a defender a mí, no a ti». «Puede ser», le dije, «pero también sé que ya no soy una niña pequeña. Soy una señorita de 15 años. Y si aparezco golpeada, van a hacer preguntas que antes no hacían». Esa fue la primera vez que vi a mi tío verdaderamente asustado. Entendió que las cosas habían cambiado, que ya no tenía el control absoluto que había tenido durante todos esos años. Cuando subimos del sótano esa tarde, mi familia inmediatamente notó mi labio hinchado y el moretón que se me estaba formando en la mejilla. Mi mamá se acercó preocupada a revisarme. «¿Qué te pasó, mijita? ¿Cómo te lastimaste así?». Yo miré a mi tío, que estaba parado detrás de mi mamá con los ojos llenos de amenaza, y por un momento consideré decir la verdad. Pero entonces recordé la paliza que me habían dado la última vez que traté de contar lo que pasaba. Recordé las palabras del padre Anselmo. Recordé cómo toda mi familia había elegido creer en él en lugar de creer en mí. Me caí en el patio, dije finalmente. Tropecé con una piedra. Mi tío suspiró aliviado, pero yo vi que algo había cambiado en su actitud. Ya no estaba completamente seguro de mí. Ya no podía dar por hecho que yo iba a obedecerlo sin resistencia. Esa noche, después de la cena, mi abuela Remedios me llamó a su cuarto. Era una mujer ya muy mayor, de más de 70 años, pero seguía siendo la matriarca indiscutible de la familia. «Ven acá, Sachel»,
Me dijo con esa voz autoritaria que siempre usaba conmigo. Siéntate. Me senté en la silla frente a su cama, esperando otro regaño o tal vez otro castigo. Ya eres una señorita, comenzó a decirme. Y las señoritas tienen que aprender a portarse como mujeres decentes. Tu tío Evaristo me ha dicho que últimamente andas muy rebelde, que ya no obedeces como antes. Abuela, No me interrumpas, me cortó. Evaristo es un hombre bueno, es el mejor de mis hijos, y si él dice que andas rebelde, es porque, es cierto. Él te cuida, te protege cuando nosotros no estamos, y tú en lugar de agradecerle, andas respondona y majadera. Me quedé callada, sintiendo cómo la rabia crecía dentro de mi pecho como un fuego que quería salirse. A partir de mañana, continuó mi abuela, vas a tratar a tu tío con el respeto que se merece. Vas a obedecerlo en todo lo que te diga. Vas a agradecerle que se tome la molestia de cuidarte y vas a dejar de andar con esas caritas largas y esas contestaciones que no están bien en una señorita decente. Sí, abuela, le dije, pero por dentro estaba pensando algo muy diferente. Por dentro estaba pensando que ya había tenido suficiente. Ya había soportado 4 años de abusos, 4 años de domingos en el infierno, 4 años de ser tratada como si fuera la culpable de lo que me estaba pasando. Ya había intentado pedir ayuda a mi mamá, al padre, a mi abuela, y todos habían elegido proteger a mi agresor en lugar de protegerme a mí. Por dentro estaba pensando que si nadie iba a salvarme, tendría que salvarme yo misma. Por dentro estaba pensando que había llegado el momento de demostrarle a mi tío Evaristo que ya no era la niña indefensa que había sido durante todos esos años, que algo había crecido dentro de mí, algo poderoso y peligroso que él no había visto venir. Esa noche, acostada en mi petate, comencé a planear algo que cambiaría todo para siempre. Ya no iba a ser una víctima silenciosa, ya no iba a permitir que me lastimara sin consecuencias. Ya no iba a esperar que alguien más viniera a rescatarme. Había llegado el momento de tomar el control de mi propia vida, sin importar lo que eso significara para mi familia, para la comunidad, o para el mismo demonio que se había estado alimentando, de mi sufrimiento durante 4 largos años. Pero había algo creciendo dentro de mí que ni él ni mi familia esperaban. Una fuerza que yo misma no sabía que poseía, hasta que llegó el momento de usarla. El domingo que cambió todo llegó, 3 semanas después de mi conversación con mi abuela. Era un día de octubre, con ese frío seco que caracteriza el otoño en Durango. Mi familia se había preparado para ir a misa como todos los domingos, pero esta vez yo tenía un plan. Durante la semana había estado observando a mi tío más cuidadosamente que nunca. Había notado que siempre dejaba sus herramientas de trabajo en el cuarto donde dormía, incluyendo una hoz pequeña que usaba para cortar el zacate del ganado. Era una herramienta filosa, con mango de madera, lo suficientemente pequeña como para que yo pudiera manejarla, pero lo suficientemente peligrosa como para hacer daño. Esa mañana, mientras mi familia se alistaba para la misa, yo me las arreglé para entrar al cuarto de mi tío y tomar la hoz. La escondí entre los pliegues de mi vestido, asegurándome de que no se notara cuando caminara. Como era de esperarse, mi abuela anunció que yo me veía indispuesta otra vez y que era mejor que me quedara en casa. Mi tío inmediatamente se ofreció a cuidarme, y mi familia aceptó sin hacer preguntas, igual que habían hecho durante los últimos 4 años. Pero esta vez, cuando vi alejarse a mi familia por el sendero polvoriento, cuando escuché sus voces perderse en la distancia, no sentí el terror de siempre. Sentí algo diferente, una calma extraña, como si finalmente hubiera llegado el momento que había estado esperando sin saberlo. Mi tío cerró la puerta de la casa con llave, como siempre hacía, y se volteó hacia mí con esa sonrisa que conocía tan bien. «Vamos al sótano, Sachel», me dijo. «Hoy tengo ganas de pasar más tiempo contigo que de costumbre». «Está bien, tío», le respondí con una tranquilidad que lo sorprendió. Normalmente yo siempre ponía alguna resistencia, aunque fuera pequeña, pero ese día simplemente obedecí.
Bajamos al sótano igual que todos los domingos anteriores. Él había acomodado los costales como siempre, había encendido una vela y hasta había traído su botella de aguardiente. Todo estaba exactamente igual que siempre, excepto por una cosa. La hoz que yo tenía escondida entre los pliegues de mi vestido. «Te ves diferente hoy, Sachel», me dijo mientras se acercaba a mí. «Te ves más... tranquila. ¿Ya entendiste que es mejor no resistirse?» «Sí, tío», le dije. «Ya entendí muchas cosas». Comenzó a hacerlo de siempre, a tocarme de esas maneras horribles que me habían traumatizado durante 4 años. Pero esta vez, en lugar de tratar de escapar mentalmente a los campos de maíz, me mantuve completamente presente, completamente alerta, esperando el momento perfecto. Ese momento llegó cuando él se distrajo tomando un trago de su botella de aguardiente. Era siempre lo mismo. Después de lastimarte durante un rato, tomaba un poco de alcohol para celebrar su poder sobre mí. Ese día, cuando llevó la botella a la boca y cerró los ojos para beber, yo saqué la hoz de entre mi vestido y la puse contra su garganta. El cambio en su expresión fue instantáneo. Los ojos se le abrieron como platos. La botella se le cayó de las manos y se rompió contra el suelo de tierra del sótano, y por primera vez en 4 años, fue él quien se quedó paralizado de miedo. ¿Qué estás haciendo, Sachel?», me preguntó con una voz que nunca le había escuchado antes, una voz temblorosa y llena de pánico. «Lo que debí haber hecho hace 4 años», le respondí, manteniendo la hoz firmemente presionada contra su cuello. «Te voy a matar, tío Evaristo. Aquí mismo, en este sótano donde me has estado lastimando todos estos domingos. Sachel, por favor, baja esa cosa. No sabes lo que estás haciendo. Eres solo una niña». «¿Una niña?», le dije. Y por primera vez, en años me reí, aunque era una risa fría y sin humor. «Ya no soy una niña, tío. Tú te encargaste de que dejara de ser una niña hace mucho tiempo». La hoz estaba tan cerca de su piel que podía sentir cómo temblaba. Vi una gota de sangre brotar donde la punta del metal tocaba su garganta. «Escúchame bien», le dije con una voz que no reconocía como mía, una voz dura y fría como el invierno. «Si me tocas una vez más, si vuelves a ponerme una sola mano encima, te voy a matar. Y después me voy a matar yo también, para que cuando la gente encuentre nuestros cuerpos, entiendan exactamente lo que me estuviste haciendo todos estos años. Sachel, por favor, piénsalo bien. Si me lastimas, tu familia nunca te va a perdonar. Soy el hermano de tu papá. Soy... Cállate», le grité, presionando la hoz un poco más contra su garganta. «Ya sé exactamente quién eres. Eres un cobarde. Eres un monstruo que se esconde detrás de la religión para lastimar niñas. ¿Y sabes qué, tío? También sé que tienes miedo». «No, tengo miedo de ti, Sachel. Eres solo una...» «Si tienes miedo», lo interrumpí. «Tienes miedo de que te descubran. Tienes miedo de que la gente del pueblo sepa qué clase de hombre eres en realidad. Por eso siempre te aseguras de que estemos solos. Por eso siempre me amenazas para que no hable. Pero ¿sabes qué? Ya no me importa si me creen o no. Si me vuelves a tocar, te mato y después me mato, y que la gente piense lo que quiera». Vi en Maisutsementin sus ojos que sabía que no estaba mintiendo. Había algo en mi voz, en mi mirada, que le decía que estaba completamente dispuesta a hacer lo que estaba amenazando. Está bien», me dijo con las manos levantadas. «Cálmate, Sachel. No te voy a tocar más, te lo prometo». «No me vengas con promesas», le dije. «Las promesas no me sirven de nada. Lo que me sirve es esto». Moví la hoz un poquito, y él se estremeció. «A partir de hoy, las cosas van a ser diferentes», continué. «Ya no voy a quedarme sola contigo los domingos. Si mi familia trata de dejarme aquí otra vez, yo voy a hacer un escándalo tan grande que todo el pueblo se va a enterar. Y si tú tratas de obligarme a quedarme, te juro por Dios que te abro la garganta». Sí, como tú digas», me respondió rápidamente. «Y otra cosa», le dije, acercando mi cara a la suya. «Si alguna vez
Por cualquier razón, tratas de vengarte de mí por esto. Si me pegas, si me amenazas, si hasta me miras feo, yo voy a contar todo. No me va a importar si me creen o no. No me va a importar si me echan de la casa. Voy a gritarlo en la plaza del pueblo. Se lo voy a decir a cada persona que me encuentre. Voy a hacer que todo mundo sepa qué clase de cochino eres. Las lágrimas comenzaron a rodarle por las mejillas. Eran las primeras lágrimas que yo le veía derramar, y me llenaron de una satisfacción que no sabía que podía sentir. Por favor, Sachel, me suplicó. No hagas eso. Piensa en tu familia. Piensa en lo que les va a pasar si... Mi familia ya eligió, lo interrumpí. Eligieron creerte a ti en lugar de creerme a mí. Eligieron protegerte a ti en lugar de protegerme a mí. Así que ya no me importa lo que les pase. Mantuve la hoz contra su garganta unos minutos más, asegurándome de que entendiera que no estaba jugando. Después, muy lentamente, la retiré, pero sin soltarla. Ahora vamos a subir, le dije. Y te vas a portar como si nada hubiera pasado. Pero no se te ocurra pensar ni por un segundo que esto se acabó. Cada domingo, cada día, cada momento que estemos en la misma casa, yo voy a estar esperando que cometas un error. Y cuando lo cometas, te juro que te voy a matar. Subimos del sótano en completo silencio. Él caminaba adelante, todavía temblando, y yo lo seguía con la hoz escondida otra vez entre mi vestido, pero lista para usarla en cualquier momento. Cuando llegamos arriba, él se fue directamente a su cuarto sin decir una palabra. Yo me senté en el portal a esperar que regresara mi familia, pero por primera vez en 4 años, no estaba esperando con desesperación. Estaba esperando con una tranquilidad extraña, como si finalmente hubiera recuperado algo que había perdido hacía mucho tiempo. Cuando mi familia regresó de la misa, mi tío ya había salido de su cuarto y estaba sentado en el patio, fumando un cigarro con las manos que todavía le temblaban un poco. «¿Cómo te portaste, mijita?», me preguntó. «Mi mamá como siempre». «Muy bien, mamá», le respondí. «Todo estuvo muy bien». Mi tío me miró de reojo y en sus ojos vi algo que nunca había visto antes. Respeto. Un respeto nacido del miedo, pero respeto al fin. Esa noche, por primera vez en 4 años, dormí tranquila. No porque mis problemas se hubieran acabado, sino porque había recuperado algo que pensé que había perdido para siempre. Mi poder, mi capacidad de defenderme, mi derecho a decir que no. Pero sabía que esto era solo el principio. Sabía que tendría que encontrar una manera de salir de esa casa, de esa familia, de esa vida que me había causado tanto daño. Sabía que no podía quedarme ahí para siempre, vigilando a mi tío con una hoz escondida en el vestido. Sabía que había llegado el momento de planear mi escape, sin importar lo que eso significara, sin importar a dónde me llevara, sin importar si tenía que dejar atrás todo lo que había conocido hasta entonces. Naquele dia, pela primeira vez em 4 anos, vi medo nos olhos dele, e soube que algo había mudado para siempre. Los meses que siguieron después de ese domingo fueron los más extraños de mi vida. Mi tío Evaristo cumplió su promesa. No volvió a tocarme, no volvió a amenazarme, ni siquiera se quedaba solo, conmigo en la casa. Cuando mi familia se iba a misa los domingos, él también se iba, inventando excusas de que tenía que ayudar al padre Anselmo con trabajos en la iglesia o que tenía que visitar a unos compadres en el pueblo. Pero yo sabía que vivir así no era una solución real. Sabía que él seguía siendo el mismo monstruo de siempre, solo que ahora tenía miedo de mí. Y sabía que en cualquier momento podía encontrar una manera de recuperar el control, tal vez lastimándome de formas que no fueran físicas, tal vez vengándose de maneras que yo no podía prever. Además, la tensión en la casa se había vuelto insoportable. Aunque nadie sabía exactamente qué había pasado entre mi tío y yo, todos podían sentir que algo había cambiado. Mi tío estaba nervioso todo el tiempo. Se sobresaltaba cuando me acercaba. Evitaba mirarme directamente a los ojos. Mi familia
Comenzó a hacer preguntas que ninguno de los dos podíamos responder sin revelar la verdad. ¿Qué le pasa a Evaristo?, le preguntó mi abuela a mi mamá una tarde. Anda muy raro últimamente, muy callado, muy asustadizo. No sé, mamá, respondió mi mamá. Tal vez está enfermo o preocupado por algo del trabajo. Pero yo veía cómo mi abuela me miraba cuando pensaba que no me daba cuenta. Había algo en sus ojos que me decía que sospechaba que yo tenía algo que ver con el cambio en mi tío, aunque no supiera exactamente qué. Fue entonces cuando tomé la decisión más difícil de mi vida. Tenía que irme de esa casa. Tenía que escapar de esa familia. Tenía que encontrar una manera de construir una vida nueva lejos de todos ellos. Comencé a planear mi escape con el mismo cuidado con que había planeado mi confrontación con mi tío. Durante las noches, cuando todos dormían, me quedaba despierta pensando en cada detalle. ¿A dónde podía ir? ¿Cómo podía sobrevivir? ¿Qué tenía que hacer para no morirme de hambre en las calles de la ciudad? Recordé a doña Carmen Refugio, la partera y curandera del pueblo vecino. Era una mujer mayor, de unos 60 años, que había ayudado a nacer a la mitad de los niños de la región. Mi mamá siempre hablaba bien de ella. Decía que era una mujer sabia y buena, que ayudaba a las mujeres que tenían problemas. Un día, cuando mi mamá fue al pueblo a vender huevos y yo la acompañé, me las arreglé para quedarme atrás y buscar a doña Carmen. La encontré en su pequeña casa de adobe, secando hierbas medicinales en el patio. Doña Carmen, le dije acercándome, con mucho nerviosismo, necesito hablar con usted sobre algo muy importante. Ella me miró con esos ojos sabios que tienen las mujeres que han visto mucho sufrimiento en la vida, y me invitó a pasar. Siéntate, mijita, me dijo señalando una silla de madera. Dime qué te preocupa. Por primera vez en años, le conté a alguien toda la verdad. Le conté sobre los domingos en el sótano, sobre los años de abuso, sobre cómo mi familia había elegido proteger a mi agresor en lugar de protegerme a mí, sobre la confrontación con la hoz y sobre mi necesidad desesperada de escapar. Doña Carmen me escuchó en completo silencio, sin interrumpir, sin juzgar, sin cuestionar ni una sola palabra de lo que le estaba diciendo. Cuando terminé de hablar, se quedó callada un largo rato, y después se acercó a mí y me abrazó. «Ay, mijita», me dijo con lágrimas en los ojos. «Lo que has vivido no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Pero quiero que sepas que eres muy valiente, muy fuerte, más de lo que tú misma sabes. Doña Carmen, necesito irme de mi casa. No puedo seguir viviendo ahí. ¿Usted me puede ayudar?» «Claro que sí, mijita. Pero tienes que entender que no va a ser fácil. Eres menor de edad. No tienes dinero. No tienes experiencia trabajando fuera de la casa. Va a ser muy difícil». «No me importa qué tan difícil sea», le dije. «Prefiero morirme de hambre en la calle que seguir viviendo con miedo en esa casa». Doña Carmen me explicó que tenía una comadre en la ciudad de Durango, una señora que trabajaba colocando muchachas de pueblo como sirvientas en casas de familias decentes. Me dijo que podía hablar con ella, que tal vez podía conseguirme trabajo como mucama en alguna casa donde me trataran bien. «Pero tienes que estar segura, Sachel», me advirtió. «Una vez que te vayas, va a ser muy difícil regresar. Tu familia se va a enojar mucho. Van a decir que eres una malcriada, una malagradecida. Tal vez nunca te perdonen». «Ya elegí a quién proteger», le dije. «Ahora me voy a proteger a mí misma». 3 semanas después, en una madrugada fría de diciembre, cuando yo tenía 16 años recién cumplidos, tomé las pocas cosas que tenía, dejé una carta explicando que me iba porque ya no podía vivir en esa casa, y caminé hasta el pueblo donde me esperaba doña Carmen con su comadre. La carta que dejé decía simplemente: «Me voy porque necesito encontrar una vida donde pueda estar segura. No me busquen, porque no voy a regresar. Perdónenme si los lastimo con esta decisión, pero ya no puedo seguir viviendo con miedo». No mencioné a mi tío. No acusé a nadie directamente. Solo dije que necesitaba estar segura.
Sabía que mi familia iba a interpretar eso como quisieran, pero ya no me importaba lo que pensaran. El viaje a la ciudad de Durango en el camión de pasajeros fue la primera vez en mi vida que salí del ejido donde había nacido. Ver esas calles pavimentadas, esos edificios altos, esa gente vestida de manera diferente, me dio miedo, pero también me llenó de una esperanza que no había sentido nunca. La señora que me contrató como sirvienta era doña Esperanza Montes, una mujer viuda de unos 50 años que vivía sola en una casa grande en el centro de la ciudad. Era estricta pero justa. Me pagaba un salario pequeño pero honesto. Me daba comida y un cuarto limpio donde dormir. Y por primera vez en años me trataba con respeto. Los primeros meses fueron muy difíciles. Extrañaba la comida de mi mamá. Extrañaba el olor de la tierra húmeda después de la lluvia. Extrañaba incluso las voces de mis hermanos peleándose en el patio. Pero no extrañaba el miedo. No extrañaba los domingos de terror. No extrañaba vivir siempre alerta, siempre esperando el próximo ataque. Trabajé para doña Esperanza durante 3 años, ahorrando cada centavo que podía. Aprendí a leer mejor. Aprendí a escribir con letra clara. Aprendí a manejar dinero. Aprendí a comportarme en la ciudad. Pero, sobre todo, aprendí que podía valerme por mí misma, que no necesitaba depender de una familia que no me había protegido. Cuando tenía 19 años, conocí a Aurelio Sandoval, un hombre trabajador y honesto que trabajaba en una fábrica textil. Era 5 años mayor que yo. Había quedado viudo muy joven, y tenía una bondad en los ojos que me recordaba que no todos los hombres eran monstruos. Al principio tenía mucho miedo de enamorarme, miedo de que él descubriera mi pasado y me rechazara, miedo de que no pudiera ser una esposa normal después de todo lo que había vivido. Pero Aurelio fue paciente conmigo, me cortejó con respeto, y cuando finalmente le conté mi historia, no me juzgó, me abrazó y me dijo que mi pasado no definía mi futuro, que lo único que importaba era la mujer fuerte y valiente que yo había llegado a ser. Nos casamos cuando yo tenía 20 años, en una ceremonia pequeña, en una iglesia de la ciudad, sin mi familia presente. Doña Carmen fue mi madrina de bodas, y doña Esperanza me regaló un vestido blanco que había sido de su hija. Con Aurelio tuve 3 hijos, 2 varones y una niña. Les enseñé desde pequeños que su cuerpo era suyo, que nadie tenía derecho a tocarlos de maneras que los hicieran sentir incómodos, que siempre podían confiarte en mí sin importar qué tan terrible fuera lo que tuvieran que contarme. Mi hija, cuando cumplió 12 años, me preguntó por qué nunca había conocido a sus abuelos paternos. Ese día le conté mi historia, adaptada para su edad, y le expliqué que a veces las familias no son capaces de proteger a sus miembros más vulnerables. «Pero tú sí me vas a proteger, ¿verdad, mamá?», me preguntó. «Siempre», le respondí. «Siempre voy a creerte. Siempre voy a estar de tu lado. Siempre voy a hacer todo lo que esté en mis manos para mantenerte segura». Y cumplí esa promesa. Mis hijos crecieron sabiendo que eran amados, protegidos, respetados. Ninguno de ellos tuvo que guardar secretos terribles. Ninguno de ellos tuvo que sufrir en silencio. Años después, cuando mis hijos ya eran adultos y yo era una mujer madura, regresé al ejido donde había nacido. Mi papá había muerto. Mi mamá estaba muy enferma. Mis hermanos se habían casado y tenían sus propias familias. Mi tío Evaristo seguía viviendo en la misma casa. Pero ahora era un hombre viejo y amargado que nunca se había casado y que vivía solo. Cuando llegué a la casa, mi mamá me recibió con lágrimas en los ojos. Me pidió perdón por no haberme creído, por no haberme protegido, por haber elegido preservar la armonía familiar en lugar de defenderme. Era otra época, mijita, me dijo con voz quebrada. Las mujeres no sabíamos cómo manejar esas cosas. Pensábamos que era mejor callarse, que era mejor no hacer escándalos. La perdoné, porque había aprendido que el perdón no es para los que nos lastimaron, sino para nosotras mismas. Pero le dejé muy claro que el perdón no significaba olvido,
y que nunca más permitiría que mi tío estuviera cerca de mis hijos. Mind, tío, cuando me vio, se puso pálido como un muerto. Ya era un hombre de más de 60 años, pero en sus ojos vi el mismo miedo que había visto aquel domingo cuando le puse la hoz en la garganta. No hablamos, no necesitábamos hacerlo. Él sabía que yo sabía. Yo sabía que él sabía. Y ambos entendíamos que el poder había cambiado de manos para siempre. Hoy, a los 78 años, vivo en esta pequeña casa que construí con mis propias manos, rodeada de los campos, de sorgo donde aprendí que la vida puede ser hermosa cuando se vive sin miedo. Mi tío murió hace 5 años, solo y amargado, llevándose sus secretos a la tumba. Decidí contar esta historia no por venganza, sino porque sé que en algún lugar hay otras niñas que están viviendo el mismo infierno que yo viví. Quiero que sepan que no están solas, que no es su culpa, que tienen el derecho y la fuerza para salvarse a sí mismas. Quiero que sepan que sobrevivir no es suficiente, que merecen más que sobrevivir. Merecen una vida llena de amor, de respeto, de dignidad. Merecen familias que las protejan, comunidades que las crean, un mundo donde puedan crecer seguras. Cada vez que escucho las campanas de la iglesia, ya no tiemblo de miedo. Ahora pienso en esa niña de 12 años que gritaba en el sótano, y le susurro: «Ya estás a salvo, mijita. Ya estás a salvo». Hoy, a los 78 años, entiendo que mi verdadera libertación no vino cuando escapé de aquella casa, ni cuando me casé con Aurelio, ni cuando tuve mis hijos. Mi verdadera libertación vino cuando decidí contar esta historia, cuando decidí romper el silencio que había protegido a mi agresor durante tantos años, porque la verdad, por dolorosa que sea, siempre es más poderosa que las mentiras. Y mi verdad, nuestra verdad, la verdad de todas las mujeres que hemos sobrevivido a la violencia, merece ser escuchada, merece ser creída, merece ser honrada. Esta es mi historia. Esta es mi verdad, y si sirvió para que una sola niña se sienta menos sola en su sufrimiento, entonces valió la pena contarla.